¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas de esta comunidad? Hemos platicado con ustedes en diversas ocasiones respecto a las agresiones en contra de comunidades originarias, los intereses de grandes empresas, los despojos que se han registrado en diversos puntos de nuestro país. Hay un tema que toca de manera magistral, por supuesto, pie de página, y en donde se ubica la historia en Yucatán y toca a una familia, a la familia Loret de Mola, precisamente involucrada en un punto en el cual el autor de este reportaje, con el cual tendremos el honor de platicar, nos va a ayudar a entender si ha despojado a comunidades, cómo ha afectado a comunidades originarias y por qué. Quiero saludar, por supuesto, al reportero de pie de página, Patricio Eleisegui. Patricio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto grande poder estar aquí. Oye, pues yo de entrada te pediría para que nuestra audiencia lo tenga más claro. ¿Cuál es el origen de esta historia? ¿En qué momento se involucran las comunidades con la familia Loret de Mola y por qué razón? Bueno, a ver, hay un proceso de resistencia, digamos, y básicamente de reclamo por parte de la comunidad ante los altos niveles de contaminación que inicia hace aproximadamente un mes y medio, más o menos, ¿no? Que es justamente en una de las situaciones más fuertes de afectación de la salud de la población a partir de que esta megagranja de cerdos que está ubicada en Santa María Chi. Para poner un poco de contexto, Santa María Chi es una subcomisaría que está más o menos a 20 minutos del centro de Mérida, en Yucatán. Bueno, básicamente lo que está empezando a hacer la empresa desde hace un tiempo es quemar las excretas de los cerdos en lo que sería la superficie que ocupa la megagranja y la zona de selva, de monte, ¿no?, que tienen los alrededores y dentro del mismo predio de la granja. Entonces, este humo cada vez más sostenido empezó a afectar gravemente a la comunidad, que ya viene de muchos años justamente de distintas afectaciones provocadas por esta compañía, que empezó a mediados de los 80. No es que la megagranja es algo, digamos, que se da de manera novedosa, sino que inició, ¿no?, la familia Loret de Mola como un proyecto más pequeño, digamos, donde pusieron algunos animales, criaban ganado y de repente a espaldas de toda la comunidad se genera esta megagranja porcícola sin ningún tipo de contacto con la población, ¿no? Siendo que está muy, muy cerca. Para que te des una idea, Jesús, la primera casa del pueblo está ubicada a poco menos de 15 metros del ingreso a la megagranja, ¿no? O sea, es un caso, yo realmente en el territorio de Yucatán nunca había visto una cercanía tan grande entre un foco de contaminación tan importante con los hogares, ¿no? Entonces, esto se empezó a disparar en los últimos años y ahora llegamos a esta situación mucho más grave ya con estas excretas que se queman y la gente que está respirando ese aire envenenado. Hablamos, tú me corriges, por favor, Patricio, de 500 personas, de 500 habitantes, precisamente, que ahora sufren también amedrentamiento. Exactamente, sí. Lo que hizo la población en un principio fue generar un campamento a alrededor de 50 metros, ¿no?, del ingreso de la granja, porque ¿qué es lo que ocurre? La familia Loret de Mola en ningún momento entabla conversación con las familias. O sea, desde que compran esa tierra a mediados de los 80, ¿no? Eso que era una hacienda enequenera que transforman en un lugar donde ponen ganado, hasta que hacen esta mutación hacia una megagranja porcícola, en ningún momento la comunidad fue notificada de esto que se estaba llevando a cabo. Y esto sigue hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, lo que hace la comunidad ante la imposibilidad de tener un diálogo es generar un campamento, ¿no?, exponiendo justamente esta contaminación, dando cuenta a nivel mediático de lo que está pasando, pero la empresa sigue sin comunicarse justamente, pero lo que activa en definitiva es un procedimiento de vigilancia de los vecinos, ¿no? O sea, ante las primeras comunicaciones que surgen, los primeros artículos, los vuelos de dron para ver qué estaba pasando dentro de la granja, la empresa despliega, ¿no?, personal para vigilar los caminos aledaños, para de repente filmar a la gente que pueda estar ahí tratando de tener algún tipo de registro periodístico y seguir de alguna manera también a los mismos vecinos a ver dónde se juntan, con quién hablan, quiénes son los que están liderando justamente el campamento. Bueno, todo un proceso marcado claramente, ¿no?, por la ilegalidad, porque están avasallando libertades y derechos. Bueno, así es como funciona y la comunidad termina siendo rehén, básicamente, de este sistema de vigilancia que ha impuesto la empresa.
Hablamos incluso, tú lo sabes mejor que yo, Patricio, de que han lanzado hasta versiones. ¿Qué tan ciertas son de que tienen orden de disparar, en pocas palabras, en contra de todo aquel que se acerca a la empresa o que intente ingresar a la empresa? Sí, esas son rumores y versiones que pusieron a circular hace poco más de una semana. Eh, eh, Básicamente hay algunos aspectos que la granja, que la empresa de San Gerardo no ha logrado todavía controlar dentro de su zona, y es el hecho de que los vecinos y las vecinas registran todo lo que está pasando al mismo tiempo y también la cobertura periodística que se está dando, ¿no? Entonces, ante esa imposibilidad, por ejemplo, de controlar los espacios aledaños, como decía, los caminos de terracería que conoce el pueblo, o el hecho de que uno a nivel periodístico pueda despegar un dron y hacer registros como está uno habilitado por la función que lleva a cabo, los ejecutivos pusieron a circular esta versión de que si alguien era encontrado dentro de los terrenos de la empresa podía llegar a disparar, o que en todo caso iba a derribar a cualquier dron que ellos consideraban que podía estar afectando la intimidad de la compañía, ¿no? Entonces, por supuesto, la empresa no lo dice de manera oficial, y al mismo tiempo sí lo pone a circular entre la población y hasta se habla de dinero, ¿no? O sea, en el caso de los drones se están hablando de 400 pesos por derribar el dron o algunos de los drones que están justamente tomando fotografías dando cuenta de esta contaminación, ¿no? Entonces, estamos ya llegando a unos niveles mucho más elevados de amedrentamiento y que al mismo tiempo ya están claramente marcados por la ilegalidad a partir casi, ¿no?, de esta situación de pseudo amenaza. Oye, digo, además de, por supuesto, profundizar en este punto del miedo, que utilizas el miedo precisamente para intimidar, para que la gente no proteste, para que la gente no se mueva, en pocas palabras, e imponer tu punto de vista. Exactamente. De hecho, una de las primeras medidas que tomó la compañía fue generarle una causa judicial al comisario de Santa María Chi, ¿no? O sea, el comisario, como todos los vecinos y las vecinas, se reunió en ese campamento, y lo que está ocurriendo en la península de Yucatán, en el estado en particular, es esta situación de generar una persecución judicial sobre quiénes son los actores más visibles en las protestas sociales o en los actos de resistencia, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, a principios de año con los vecinos y las vecinas de Sitilpech, otra comunidad también afectada por megagranjas, en este caso una megagranja de Quequén, en donde también, pese a que la movilización fue popular, se identificaron a 8 personas, que son quizás las que más tenían una visibilidad mediática, y sobre ellas se cargó justamente la causa judicial, en ese caso por un corte de una carretera, ¿no? O sea, un presunto corte de una calle. En este caso fue exactamente lo mismo. Como la persona más visible a nivel mediático es el comisario justamente, lo que se hizo fue generar una causa judicial contra el comisario. En el caso este fue porque las personas armaron un campamento cercanías de la granja, y la acusación que pesa sobre él es sobre privación ilegítima de la libertad. O sea, lo que dicen los abogados de la compañía es que el comisario, aunque insisto, la movilización fue todo el pueblo y tampoco incurrieron en eso, generaron condiciones para que los empleados de la granja no puedan salir del establecimiento. Entonces, eso es privación ilegítima de la libertad, y al mismo tiempo se generó otra causa, otra acusación por secuestro, por la misma causa, ¿no? ¿Cómo que esto, qué redunda, Jesús? Esto da pie a una restricción sobre el comisario para que no se pueda acercar a determinada cantidad de metros de la granja. En definitiva, lograron que el comisario no pueda estar presente en el campamento, y lograron un proceso de separación justamente de una unidad de estas 500 personas que tenían justamente al comisario como uno de los líderes más visibles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también están operando estas compañías, en este caso San Gerardo, para establecer algún tipo de quiebre inclusive en el tejido social, ¿no? ¿Qué dice la autoridad, Patricio? ¿Qué dice el gobierno de Yucatán? ¿Qué dicen las autoridades? Bueno, el gobierno de Yucatán, como ocurre en todas las situaciones con las megagranjas, que son ya creo conocidas a nivel nacional, básicamente respalda el accionar de este tipo de empresas. Y lo respalda de esta forma. Por ejemplo, a través de la judicialización de la protesta social, de la resistencia popular. En el caso, por ejemplo, de Sitilpech, vuelvo a esa situación, la causa contra las y los vecinos por esta situación de corte de una calle, ¿no es cierto? Fue generada por el Estado. El Estado acusó a los vecinos de estar impidiendo el libre tránsito. En ningún momento en la causa judicial ingresó la situación de la granja.
ni la contaminación del agua, ni por qué se movilizaron esos vecinos. Quedó, o sea, la empresa Quequén no participó del proceso judicial. Fue el Estado contra los vecinos directamente. En este caso en particular, la posición que está teniendo el Estado y la alcaldía de Mérida es no tomar parte del problema. O sea, esto me lo comentaba el mismo comisario de Santa María Chi. Cuando se lo plantean al alcalde, a Renán Barrera, justamente el alcalde de Mérida, la respuesta que él da es que los problemas sanitarios no son temas que sean competencia de la alcaldía, ¿no? Santa María Chi es parte justamente del municipio de Mérida. Dice, no, es un problema del Estado, de la gobernación. ¿Y de la gobernación qué respuesta dan? Es un problema de la alcaldía. Entonces, en ese ida y vuelta, es donde permanece el status quo tal como lo conocemos, sin definiciones y sin salidas para la comunidad y la compañía funcionando sin ningún tipo de impedimento. Y un vacío poder que llena precisamente el más fuerte, en este caso una compañía como la que nos mencionas. ¿Qué daños ha habido, Patricio, en la salud de los integrantes de esta comunidad? ¿Cómo les ha impactado el convivir tan de cerca con esta granja? Bueno, las vecinas y los vecinos comentan que ya desde hace 15 años el agua no se puede tomar directamente. No, no utilizan el agua de la zona, ¿no? Por el olor justamente y la contaminación de las excretas de los cerdos. A eso hay que añadirle, Jesús, que cada vez que hay situaciones de tormentas o de huracanes mismos y demás, ¿no? Esta contaminación, esta liberación que hacen de las excretas justamente en los montes, genera que cuando hay una inundación ese lodo vaya a parar justamente hacia el pueblo, o sea, la gente tiene contacto directamente con la materia fecal y con la orina de los cerdos en esos momentos. Y ahora en particular, con estas quemas de las excretas que se han dado en las últimas semanas, todos los habitantes están declarando algún tipo de afectación, sobre todo pulmonar, ¿no? O sea, rinitis, bronquitis, bueno, quienes tienen cuadros de asma, eso se ha ido agravando. Cuentan los mismos vecinos que inclusive hasta las mascotas están teniendo problemas respiratorios a raíz de esta quema, que por lo general ocurre de noche, ¿no? Cuando los vecinos de repente están en sus casas o ya de madrugada, y se han ido enterando a partir de que los incendios de estas excretas, que insisto, ocurren en las zonas de monte que controla la empresa, son tan grandes que han tenido que llamar a los bomberos. Entonces ahí es donde de repente se empezó a ver, a dar una suerte de visibilización más grande del problema. Pero todos declaran problemas pulmonares, problemas respiratorios y obviamente esta contaminación del agua que ya lleva más de una década y media. Sobrevivir en la pestilencia, titulas una parte de tu excelente trabajo, Patricio. La dificultad, digamos, tal como está planteado hoy el problema, es que están casi como empujando a la comunidad a tener que mudarse, ¿no? O sea, no hay ninguna solución desde el sector político, ni siquiera del sector judicial, porque también está esa responsabilidad, ¿no es cierto?, de quiénes son los que legalmente deben intervenir en estas situaciones en las que se están vulnerando derechos que están establecidos tanto para lo que es el municipio de Mérida como a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, acá no hay ningún tipo de respuesta y mientras tanto la empresa, insisto, sigue trabajando sin ningún tipo de inconvenientes. Para que te des una idea, Jesús, yo le pregunté a los vecinos y a las vecinas, ¿con quién dialogan cuando se acercan a hablar, ¿no? Intentan hablar con la compañía en estos procesos de las quemas y toda esta contaminación que se genera? Y me dicen que solo los recibe el guardia de la puerta. No, Nadie así. más. Jamás han hablado con un directivo de la empresa porque la empresa tiene la voluntad de no dialogar directamente con la comunidad que está afectando y que, insisto, su primera casa se ubica a menos de 15 metros del ingreso de la granja. Patricio Leisegui, usted acaba de escuchar, gran periodista a pie de página. Échele un ojo a este excelente trabajo que están llevando a cabo precisamente en pie de página relacionado con esta granja, con todo lo que sucede ahí en Mérida, con esta comunidad maya y por supuesto con la familia Loret de Mola, estas megagranjas, por cierto, que son una triste, triste realidad de las comunidades y que termina, por supuesto, impactándolos y, por supuesto, sin ningún tipo de beneficio en ningún sentido, ni monetario, ni de desarrollo, y todo para unos cuantos. Querido Patricio, de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Jesús, bueno, un gusto grande y muchas gracias por darle espacio para que se conozca también a nivel nacional la situación que está viviendo la comunidad de Santa María Chica. Muchas gracias.